al maestro Rodolfo Aceves Jiménez. Él es experto en seguridad nacional y colaborador de Disyuntiva con sus reflexiones, sus columnas que amablemente nos permite publicar en nuestro sitio. Recurrimos a él nuevamente pues por este panorama que hay tan complicado, tan violento. Hay una actividad delincuencial que se ha incrementado en varios puntos del país, desafortunadamente con la consecuente estela sangrienta, 12.150 homicidios, 72% de ellos provocados precisamente por este accionar de la delincuencia organizada, según la organización Semáforo Delictivo. Y pues, ¿qué se está haciendo mal, maestro? ¿Qué se está haciendo peor o qué se dejó de hacer para que esta situación tienda a empeorar, a deteriorarse y a veces cada vez peor este panorama delictivo y violento en el país? Maestro Rodolfo, muchas gracias por esta comunicación. Buen día. Buenos días, Jorge. Muchísimas gracias a ti y un saludo a todos los que nos ven y que nos escuchan a través de Disyuntiva TV. Mira, Jorge, yo creo pues es algo muy preocupante lo que está anunciando Semáforo Delictivo, pues con cifras en base al Sistema Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, pues que ya son 12.155 homicidios dolosos desde hasta junio de este año precisamente, y es una cifra, es la mayor cifra que no tiene precedentes desde luego en los registros del Sistema Nacional desde 1997, Jorge. Pero mira, me parece Santiago Roel, precisamente quien es el líder de Semáforo Delictivo, daba cuenta de dos factores principales que son, a su juicio, los que causan precisamente el fenómeno de la inseguridad. Uno de ellos precisamente versa sobre la fallida implementación del Plan Mérida, y ese es uno, y dos, el desmembramiento precisamente de los cárteles que después no saben qué hacer con él. Mira, respecto del Plan Mérida, lo que pasa es que el plan Mérida es son una serie de acciones concertadas, pero que abarcan desde recursos públicos, desde recursos materiales, asesoramiento en áreas determinadas. Vaya, yo creo que es el 80% de lo que está diseñado el Plan Mérida, precisamente va encaminado a asesoramiento, asistencia técnica y colaboración en materia de inteligencia, nueva tecnología de seguridad y cosas de esa naturaleza. El otro 20% de lo que incluye este Plan Mérida quizás sería recursos públicos. Entonces, me parece que el problema no es por ahí. Yo más bien creo que los cuerpos de seguridad, o mejor dicho, el Estado mexicano, no sabe qué hacer luego entonces con los cárteles que son desmembrados. Mira, por ejemplo, es como cuando dejas caer una piedra y esta piedra se hace añicos, se parte en 10, 100, 200 fracciones más, 300 fracciones más, Jorge. Esto significa que cada una de esas 200, 300 fracciones luego entonces es que se convierte en un nuevo objeto contundente para poder lesionar a alguien. Esto quiere decir, Jorge, que el Estado mexicano no tiene o son insuficientes las políticas públicas
para reforzar el tema de la seguridad pública, es decir, deben de venir acompañada de una estrategia de política de seguridad social, de una política educativa, una política laboral, integral, una política de salud que reforce precisamente todos esos aspectos que al final del día quedan desmembrados de manera social cuando son descabezadas o cuando son desmembradas las organizaciones delictivas, porque lo único que hacen es que reagrupan a nuevos elementos, los capacitan durante 3, 4, 5, 6 meses quizás, y de nueva cuenta surgen con un poder más feroz hacia los cuerpos de seguridad pública y hacia las Fuerzas Armadas, por supuesto. Entonces, me parece, yo creo que no, el tema no es la iniciativa Mérida. A mí me parece que el tema principal radica precisamente en la ausencia de políticas públicas de parte de los órganos del Estado mexicano, precisamente para proporcionar no solamente seguridad pública, Jorge, sino el resto de los satisfactores necesarios y suficientes para poder hacer frente ante la sociedad, Jorge. Eso es lo que yo siento, maestro, que le está que presenta deficiencias, vaya. Claro, ¿verdad? Sí, porque se dice que precisamente, como apuntas, maestro, el Plan Mérida, una de las condiciones que también ponía en el gobierno de Calderón era precisamente confrontar directamente a los grandes cárteles para su desmantelamiento, que formó parte de este plan de asistencia militar y financiero en el gobierno de George Bush con el gobierno de Felipe Calderón de este lado. Ahora, por eso se le responsabiliza o de alguna manera o se atribuye, más bien, no se responsabiliza a esa lucha directa en el gobierno de Calderón a los grandes cárteles, que eran 4 o 5 en ese entonces, de haber atomizado a los grupos criminales y tener hoy unas 280 organizaciones o bandas criminales de peso con un poder de fuego, que son los creadores y los generadores de la violencia a nivel local. Nos dices tú que no hay mucha relación al respecto, como han señalado estos como causa de lo que los gringos no se atreven a hacer allá, ¿no? Nos lo encargaron hacerlo aquí, desmantelar desde aquí los grandes cárteles, como en su momento se hizo en Colombia, y ahora pues tenemos esta situación de muertos, de violencia por los grupos criminales que se disputan las plazas, que antes es muy común reportar que grupos que antes eran aliados hoy están confrontados a muerte, hoy se enfrentan con ese poder de fuego, generan esta estela de sangre y de muerte. Maestro, fue un mal cálculo, digamos, el haber lanzado esta guerra frontal contra los grandes cárteles de la droga, que digamos controlaban grandes extensiones de terreno, tenían ciertos acuerdos o ciertos equilibrios delincuenciales. ¿Fue un error de cálculo o simplemente fue un fracaso esta guerra contra el narcotráfico, maestro, a su análisis? Fíjate que yo creo, Jorge, amigos del auditorio, que más que un fracaso, me parece que fue una ausencia de elementos para poder articular las políticas públicas que pudo haber compartido Washington con México. Déjame decirte por qué. Mira, cuando se escapó el Chapo hace año y medio, 2 años aproximadamente, en ese momento nos dimos cuenta de que el poder económico del Chapo seguía vigente. Esto significa que ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni la PGR, por otra parte, a través de sus unidades de inteligencia financiera, habían hecho lo suficiente o lo necesario para poder minar el poder económico del Chapo.
Por eso luego entonces es que el Chapo tuvo plena oportunidad económica de poder, quizás en su momento dado, corromper autoridades para escaparse nuevamente hace 2 años, Jorge. Luego entonces, con esto lo que quiero decirte es que me parece que en la medida que el Estado mexicano no implemente todos los recursos y todas las ventanas de oportunidad que tiene a su alcance, es decir, haciendo uso de toda la gama de todos los recursos que puede disponer, Jorge, me parece que si lo centran solamente desde la lucha frontal, utilizando a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad pública, la lucha va a ser infructuosa, Jorge. Con eso lo quiero decir, desde luego es que también, además del trabajo de inteligencia policial, debe de haber un trabajo de inteligencia de tipo económico para poder detectar el dinero y para poder cortar de tajo el suministro de dinero a las organizaciones delictivas, Jorge, porque de otra manera va a ser el cuento de nunca acabar, Jorge, porque nunca van a dejar de estar recibiendo dinero las organizaciones delictivas en tanto la autoridad no corte ese flujo de recursos, Jorge. El origen, sí, es decir, como se sabe y está comprobado, la violencia, que es lo que tenemos hoy, la violencia solo genera más violencia, ¿no? O sea, en lugar de ir a las causas, al origen, que entre otras cosas es pues esta política prohibicionista y esta política de combate frontal a las drogas sin atacar en su origen la adicción, las finanzas de las organizaciones criminales, todo lo que se había dicho también que iba a hacer este gobierno y que acabó haciendo exactamente lo mismo que el anterior: soldados, marinos, policías, armas, confrontación violenta, y entonces entramos en esta espiral de que la violencia genera más violencia. Es decir, debimos habernos ido al origen, según lo que me dices, maestro, en lugar de lanzar, como nos sugirieron los gringos, supuestamente, este combate frontal, lo que fue ya habíamos tenido la experiencia de esa guerra con los grandes cárteles de Colombia en los 80, que fue muy cruenta, que fue muy sangrienta, y sin embargo caímos exactamente en el mismo error, ¿no, maestro? Exactamente, sí. Yo creo que en la medida en que deje de utilizarse la fuerza física para utilizarse luego entonces la inteligencia financiera, yo creo que vamos a tener más éxitos, Jorge, amigos del auditorio, en erradicar o en controlar en todo caso estas organizaciones delictivas, porque ya no vamos a tener manera de cómo financiar sus actividades, Jorge. El negocio, exactamente, maestro, y digo, independientemente de la postura que tengas sobre la legalización o no de las drogas, yo creo que también es un factor que siempre hay que considerar en esta lucha, ¿no? La legalización del mercado de las drogas, o las drogas, no las drogas duras, sino la marihuana, por ejemplo, es también dar un comienzo. Hay interesantes experimentos ahorita en Uruguay y en algunos estados de la Unión Americana legalizando la droga para consumo lúdico, que quizás también podría ser una de las causas. No sé qué opines tú, maestro, o una de las soluciones. Sí, mira, yo creo que el uso lúdico, si bien es cierto, yo creo que va a tener que venir acompañada de alguna otra política pública para que no se salga esto de control y que cualquier persona en algún espacio público pueda encender un cigarrillo de marihuana, pues. Pero mira, déjame decirte algo, Jorge, amigos del auditorio. Ahorita se están reportando solamente se están reportando 12,000 delitos, 12,155 homicidios. Pero mira, déjame decirte, amigos del auditorio, déjame decirte algo. Hace 2 años, en la última encuesta nacional de victimización y percepción
sobre seguridad pública en el año 2015, reportaba, Jorge, amigos del auditorio, en todo el país se produjeron 29.3 millones de delitos. Sin embargo, o sea, estos delitos de el fuero común, del fuero federal y de todas las áreas, Pero mira, por ejemplo, en el 2014, Jorge, se reportaron 33.704.000 delitos. Como va la tendencia en este momento, peligrosamente. Yo creo que para este año me parece que la encuesta nacional de victimización que hace cada año el INEGI va a superar esta cifra, es un repunte exponencial y preocupante, un deterioro de la situación que pues denota que francamente la estrategia en todos sentidos ha fallado, y es la estrategia que se trae desde la administración anterior, desafortunadamente. Ahora, finalmente, maestro, para ya no quitarte mucho tiempo, nada más danos luz sobre esta discusión y esta polémica generada por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que no considera, por ejemplo, a ciertas organizaciones como un cártel, como el cártel de Tláhuac, que dice, no es un cártel, son narcomenudistas. Digo, los narcomenudistas por fuerza tienen que operar con un cártel, que es el que les surte esta droga. Entonces, desde luego, ha caído como en una discusión semántica de lo que es un cártel y lo que no es un cártel. Tú que eres un experto en seguridad nacional, ¿qué es un cártel y qué no es un cártel, según ahora sí los parámetros oficiales, digamos, maestro? Mira, por ejemplo, un cártel podemos ajustarlo a la definición de delincuencia organizada, de tal manera que consta de una organización delictiva compuesta por dirigentes, compuesta por distribuidores, distribuidores mayores desde luego y distribuidores menores, y también consta de una estructura de seguridad, un organigrama. Exactamente. Si bien es cierto que no existe legalmente o jurídicamente, no existe la definición de cártel ajustada a derecho, sin embargo, la práctica que tenía este hombre abatido hace unos días por la Armada de México, el Ojos, precisamente, él seguramente estaba sujeto a una estructura jerárquica delictiva que luego entonces lo hacía dar cuentas a su superior jerárquico. Esto luego entonces significa, Jorge, amigos del auditorio, que si él no era la cabeza, es decir, que si hacemos caso a lo que dice luego entonces el jefe de gobierno, que no hay un cártel denominado cártel Tláhuac, luego entonces si este hombre es un narcomenudista, eso significa que este hombre abatido le reportaba a un superior jerárquico que era el que le abastecía luego entonces de droga, claro, y a quien le reportaba las ganancias. Por eso es que el riesgo luego entonces es que si no es un cártel, como dice el jefe de gobierno, entonces hay alguien más jerárquicamente por encima de el Ojos, que es el que le abastece por una parte y el que le da protección ante la autoridad, armamento y exactamente, para que pueda ejercer sus funciones. Claro. Aquí se está yendo el tema sobre un sesgo de tipo político y se cree luego entonces se sospecha luego entonces que hay mandos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que están involucrados para darle protección luego entonces a la distribución de menudeo sospecha sobre el delegado, sí, pero también este mismo señalamiento ya pende sobre la figura del jefe de la delegacional en Iztapalapa. Entonces esto quizás abra alguna otra ventana
en contra del candidato natural de Morena para la presidencia y se de la pierde República, el jefe de gobierno en esta discusión bizantina, mientras es obvio que si no era el Ojos el dueño del cártel de Tláhuac, hay algún cártel que estaba detrás de esta organización de narcomenudistas. Luego entonces, si hay operación de cárteles del crimen organizado, cárteles de la droga en la Ciudad de México, maestro. Es muy posible que sí lo exista, y es muy posible luego entonces, o sea, si partimos luego entonces de la idea que está dando el jefe de gobierno, que este hombre es un narcomenudista, luego entonces la lógica implica que responde, que hay alguien jerárquicamente superior a él, que era el que le suministraba producto para su venta. Si es que este hombre luego entonces era minorista, como dice el jefe de gobierno, ¿verdad? Claro, y con toda una estructura, además con comprando a habitantes, a vecinos, que son quienes han salido a defenderlo y a protegerlo, como se ve, como lo hacía el mismo Chapo Guzmán, ¿no? En sus tiempos, beneficiaba a sus comunidades a fin de tener la protección de los propios vecinos. Pues maestro, muchísimas gracias como siempre por esta interesante plática, desde luego, y tener esta referencia contigo sobre esta preocupante situación que nos dejas, y ojalá que las autoridades pues tomen esto en cuenta. O sea, la violencia solo va a generar más violencia mientras no vayan al origen de este programa. Por favor, dice, perdóname, dice Rolando, tenía una pregunta aquí para ti, tenía una pregunta aquí del auditorio. Perdóname, para ti, Francisco, sí, contante, Carlos Hernández, yo mi último. Jorge, por favor, pregúntale. No veo ¿cuál es tu pregunta, mi querido Rolando, para el maestro? Francisco, si con esto se acaba tanta violencia, estoy dispuesto a terminar la existente. Dice, mientras existan salarios de hambre, pocas o nulas oportunidades de avanzar para millones de paisanos, seguirán la ruta delincuencial. Es más fácil y rápido, pagan mucho más que un salario. Sí, es efectivamente lo que tú establecías, maestro. Mientras este país sea ofrezca mayores oportunidades a los jóvenes a través de un sicariato y de un dinero fácil, entre comillas, ¿no? Es un espejismo, al fin y al cabo, seguirá produciendo y seguirá habiendo oportunidades de empleo, por decirlo así, en el crimen organizado más fácilmente que en un trabajo formal con alguna expectativa. Dice, ¿por qué tenemos que cuidar la entrada de drogas en Estados Unidos en vez de cuidar la entrada de armas? Te pregunta del auditorio Rolando Blacaller. Maestro, es algo muy usual que se diga que los gringos generalmente nos encargan el trabajo sucio, ¿no, maestro? Sí, claro, desde luego. Sí, pero lo que pasa es que ellos conocen precisamente que parte de las debilidades que tenemos como sociedad en México precisamente es la debilidad, por una parte, de las instituciones del Estado mexicano para poder controlar luego entonces el flujo, entre otros, de la droga y de armas de ellos hacia nosotros. Por eso luego entonces es que sabe entonces que una de las principales vulnerabilidades que tiene el Estado mexicano luego entonces es la corrupción. Y por eso luego entonces es que cuando alguien cuando llegue el momento en que alguien debe de decidir qué hacer de su vida, un joven, por ejemplo, de 16, 18 años que tiene que decidir qué hacer de su vida, por eso le es mucho más fácil decidir sobre una el camino fácil, ¿no? Actividad delincuencial precisamente que sobre una actividad económicamente productiva. Por ejemplo, cuando salió hace un mes, 2 meses aproximadamente, cuando salió a relucir el tema de los huachicoleros, Jorge, amigos del auditorio, yo leía precisamente una declaración de uno de los huachicoleros detenidos, y decía precisamente que él
siendo jornalero ganaba entre 8, 10, 12 mil pesos al mes, pero que insertado dentro de las actividades delictivas que produce vender huachicol, eso le redituaba hasta 200 mil pesos al mes, porque entonces no, pues con eso compites? O sea, no tienes manera de competir con eso, Jorge. No hay manera, así es, maestro. Pues ahora sí, te agradecemos mucho, como siempre, tu participación y tu disposición para con nosotros aquí en Disyuntiva TV, maestro. Muchas gracias, te mandamos un abrazo y que tengas un excelente día. Igualmente, saludos a todos, muchísimas gracias, buen día. Gracias, maestro Rodolfo Aceves Jiménez, analista y experto en seguridad nacional. Lo de siempre, hay que ir a la causa de esto, de la violencia, que es muy genérica, ¿no? La injusticia, la pobreza, la marginación. Decíamos, asaltan a un convoy que va a repartir dinero a comunidades marginales en Guerrero, en lugar de que no hubiera necesidad de tener esas comunidades en la miseria a las que se les tenga que llevar dinero a repartir. Entonces ahí está la causa del origen, más que combatir de frente y con las armas y con la violencia a el crimen organizado, desmantelarlos y además, pues yo lo he dicho, comenzar a legalizar el mercado de las drogas es quitarles desde luego el negocio principal del que se alimenta ese monstruo que es el crimen organizado. Sí, vendrán otras dificultades que atender, por eso dice el maestro, hay que tener una política integral para el momento en el que se decida entrarle de verdad a solucionar este problema, más allá de mantener el negocio de la droga, de las armas, del crimen organizado y de la corrupción. Ese es el meollo del asunto. Mientras sigamos combatiéndolo con armas, con soldados, con marinos, pues se seguirán viendo estas escenas violentas y este regadero de sangre que hoy tenemos desafortunadamente en este país. Gracias, amigos, vamos a hacer un corte y continuamos aquí en Disyuntivo.